Buenas, estimados. Ahora vamos a llevar el capítulo 2, que es estudio de la demanda y determinación de la ruta conducto. Más lo vamos a llevar como teoría, ¿no? Y nos vamos a enfocar en el capítulo 3, que es el diseño de gasoductos, ¿no? Empecemos. El transporte, tanto en el crudo como los productos derivados del mismo, se pueden realizar mediante diversos medios que presentan características diferentes. Entre estos dos tenemos los ductos, ¿no? Oleoductos, gasoductos, propanoductos, etcétera, ¿no? Transporte marítimo, buques cisternas, transporte terrestre, camiones cisternas, ferrocarril, etcétera, ¿no? Bueno, aquí ya depende mucho de la demanda, ¿no? Abastecimiento de hidrocarburos de sitios con usos potenciales para el consumo de combustibles debe ser atendido de manera segura y continua. Los volúmenes a transportar deben ser analizados de manera exhaustiva para la factibilidad económica del proyecto. Se hace un análisis, ¿no? De costo-beneficio, ¿no es cierto? En muchos casos. Pero actualmente ya es una necesidad en la parte de gasoductos, ¿no? O la forma de transportar a localidades aunque ajenas, ¿no? En este caso, digamos, garrafas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de transportes, ¿no? El transporte puede realizarse a través de ductos, oleoductos, gasoductos, propanoductos, ¿no? Como mostraba la anterior diapositiva, pero aquí hay imágenes, ¿no? Podemos apreciar aquí por transporte por ductos, transporte marítimo y terrestre, ¿no es cierto? En este caso cisternas. Hay diferentes gasoductos en Bolivia. El que nos llega a nosotros es el GAA, ¿no? El que le llega a La Paz. El que llega a La Paz, ¿no? Gasoducto al altiplano. Para determinar el volumen de hidrocarburos a transportar se debe realizar un diagnóstico actual del consumo, crecimiento poblacional. En este caso, el INE aún manda todavía datos del 2012, entonces hay que hacer una proyección, ¿no? Crecimiento del parque automotor, se refiere a los de GNB, ¿no es cierto? Instalación de industrias que requieren combustibles, y es una cementera, etcétera, ¿no? Situación de energía eléctrica, puede haber termoeléctrica, situación de otros combustibles de gasolina, GLP, diésel, y también aeropuertos, ¿no? Políticas de energías del país también. En este caso, se ha hecho muchos gasoductos, ya sea de red primaria o de transportes, porque la gente lo ha pedido, ¿no? Entonces ya sería políticas de energías del país, se hace un análisis también, ¿no? Por más que el costo sea alto. Determinación de la demanda. Los usuarios que demandan combustibles, ya sea la categoría industrial, comercial y domésticos, ¿no? Aquí vamos a apreciar una cementera, una estación de gas y por supuesto una hornilla, ¿no? Que se refiere a los domésticos. También hay que ver el consumo de acuerdo a la estación del año, ¿no? Se diseña para abastecer todo el año, no solo una temporada, ¿no? Entonces se ve el consumo alto en un determinado tiempo y de acuerdo se hace el diseño también, ¿no? La demanda de algún combustible incrementa dependiendo de la estación del año. El invierno incrementa el uso del calefacción, ¿no? Ahora hablamos de proyección de la densidad poblacional. Se debe recabar datos institucionales reconocidas como el INE, ¿no? Para proyectar la densidad de población se utiliza primero la ecuación para determinar el índice de crecimiento del mismo. En este caso se puede usar esta fórmula, ¿no? También hay datos que nos botan del INE, ¿no es cierto? El índice de crecimiento. Son otras fórmulas, pero en este caso podemos realizar con esto, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo.
determinar el índice de crecimiento poblacional para una localidad que hace 5 años tenía 422.008 habitantes y en la actualidad cuenta con 462.081 habitantes. No se llega a reemplazar la población inicial, ¿no? En el denominador, en el numerador la población final, ¿no? Como muestra la fórmula, población PF, ¿no? ¿Y cuántos nos dice? ¿A cuántos años? La localidad hace 5 años, ¿no? El T en este caso es tiempos en años. Se lo reemplaza en 5, se lo pone en la calculadora, ¿no? Y en esta la podemos expresar por porcentaje, ¿no? Entonces lo multiplicamos por 100 y ya tenemos un porcentaje de índice de crecimiento, ¿no? Para el ejemplo anterior, proyectar el crecimiento de población en 6 años, ¿no? Ahora sí ya va a ver la población en cuánto ha crecido, ¿no? La población final, población inicial, y ya tenemos el índice de crecimiento, ¿no? 1,831%. Entonces, teniendo esos datos, podemos proyectar, ¿no? Población final, queremos hallar. Población inicial tenemos 1, una constante, y R ya tenemos que es el índice de crecimiento y T para 6 años, dice, ¿no? Entonces ya podemos proyectar de esta manera. Es uno de los métodos que existe. Y para recabar esa información tenemos que recurrir, ¿no?, a entidades. Estimación del volumen de entidades, por ejemplo, ¿no? Se debe recabar datos históricos de entidades reconocidas, tales como la ANH, ¿no? En este caso, total del Beni, ¿no? Trinidad, San Borja, Riberalta. Proyección del volumen de diésel. Volumen de diésel, oil comercializado en Trinidad. Entonces ya aquí son datos y aquí ya proyectamos, ¿no? Proyección aquí en 5 años. Desde el 2012 hasta el 2016. Un leve ejemplo, ¿no? No siempre se puede proyectar población, también se puede proyectar diesel oil, ¿no? La oferta y los puntos de entrega, así como la acumulación de la demanda, afectan al diseño del gasoducto. La ubicación de los puntos de suministro y entrega determina la ruta de la tubería y la posición de los distintos dispositivos y puntos de control. Por ejemplo, cruces de ríos, pases de montaña, áreas altamente pobladas. La demanda determina el tamaño óptimo de las instalaciones en la tubería y ubicación. Seguido a la identificación de los puntos de suministro y entrega, y como un preludio al diseño de la tubería, se lleva a cabo una selección de la ruta preliminar. En sí está hablando de qué trayecto vamos a usar, ¿no? Y eso también afecta el costo, ¿no es cierto? Nos habla aquí de cruces de montañas, ¿no? Pases de montañas, ríos. Entonces ya ahí si se pasan ríos lastrados o adosados, entonces ya incrementa, ¿no es cierto? O son quebradas de alto pendiente, entonces tiene su grado de complejidad, ¿no? La selección de esta ruta preliminar se lleva a cabo de la siguiente forma: identificación de los puntos de suministro y entrega, identificación de los puntos de control, trazo de la ruta más corta considerando las áreas de importancia mayor, altos picos, terrenos lodosos, lagos, entre otros. Trazo de la ruta seleccionada sobre las fotografías aéreas y hacer un análisis de la ruta selecta usando un estereoscopio para comprobar la vegetación, humedad relativa, estabilidad del terreno, accesos de construcción, pendientes en el terreno, etc. Replanteo de la ruta seleccionada para acomodarla mejor al terreno, cruces de más fácil acceso, etc. Trazo de la ruta considerando las siguientes limitaciones: zona de inestabilidad geológica, derrumbes, ¿no? Áreas protegidas, por ejemplo, parques nacionales, ¿no? Cruces de propiedad privada, podría ser cultivos,
cruces especiales. Podrían ser ríos, quebradas, etcétera, ¿no? Zona de inestabilidad geológica. Se deben evitar el cruce de áreas de inestabilidad geológica debido al riesgo al que se expone al ducto por deslizamiento que podrían ocasionar ruptura del ducto, pudiendo ocasionar daños al medio ambiente, daños a la población civil, desabastecimiento de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Áreas protegidas. Aquí también tenemos un mapa, ¿no? De las áreas protegidas, las que son las verdes, ¿no? En este caso, en la etapa de la selección de la ruta se debe evitar cruzar áreas protegidas para evitar mayor inversión en el proyecto. Apertura de sendas, zanjado y restauración en función a la normativa existente y derecho de vía. Aspectos legales adicionales y el cumplimiento de normativa que deben gestionar en el CERNAP. Bueno, como comentario, si tú abres en tu derecho de vía, en tu DDB, al principio abres con tu topadora un derecho de vía para ya excavar, para que pasen las movilidades, tanto la retroexcavadora para cavar, ¿no es cierto? Tanto los radiógrafos para hacer gammagrafía, tanto, porque estamos hablando de línea regular, ¿no? O sea, los soldadores, ¿no? Con la motosoldadora. Entonces, cuando abres este derecho de vía y terminas todo el trabajo, si había plantas o que son áreas protegidas, tienes que reponer. Entonces, ahí ya va, tienes que darlo como antes, ¿no? Un costo más, ¿no? Para el proyecto. Entonces, eso se evita muchas veces. Cruce de propiedad privada. No está permitido el cruce a través de la propiedad privada porque se debe tener acceso no condicionado al ducto para realizar actividades de operación y mantenimiento, además del derecho de vía con el que debe contar el ducto para su inspección periódica, ¿no? Bueno, dependiendo si en este caso es enterrado, ¿no? O está en superficie. Se toma actualmente por seguridad, ¿no? Se lo entierra. Hay ductos, ¿no? Que son aéreos también. Son vistos. También hay ductos que están, ¿no? En la superficie y hay un cierto riesgo, ¿no? Y pasar por un terreno de propiedad privada tiene mucho más riesgo, ¿no? Entonces, peor para el mantenimiento. Se ha visto casos, ¿no? Por ejemplo, en un terreno en allá, cuando estaba trabajando, había una ocasión que sí o sí tuvimos que pasar por un túnel, ¿no? A la propiedad privada. Y al final tuvimos que reponer cada arbolito de tuna que estuviese ahí. Y era espeso, o sea, cada planta estaba cerca, ¿no? Entonces, pero tampoco un área grande, ¿no? Tampoco era una área grande, solo era 200 metros cuadrados, no era mucho, pero sí, si lo rompes al alambrado, todo tienes que reponer tal cual, ¿no? Entonces ahí va igual incrementando un costo al proyecto. Cruces especiales, ¿no? Entre los cruces especiales se tienen las vías férreas, ríos, quebradas que incrementan la inversión del proyecto, por ello se debe evitar realizar el trazado a través de ellos. Estos cruces requieren trabajos y tecnologías adicionales, además de diseños y autorizaciones que tienen costos adicionales. Aquí alguna vez ya hemos hablado del lastrado, ¿no? Que nada más es el recubrimiento de la tubería con hormigón armado. ¿Ya? Aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Y aquí hay un cruce. Aquí depende de la ingeniería, ¿no? Para pasar un río podré ver un entramado. Entramado es como unas enferraduras
que lo hacen tipo puente de envergaduras para el ducto, para la tubería. Adosado podría ser agarrado al puente, pero el puente debe estar en buenas condiciones, ¿no? Y el lastrado, entonces ahí va dependiendo de la ingeniería, ¿no? Condiciones ambientales. Una vez definido el trazo del ducto, se debe elaborar el documento ambiental a través de la planificación ambiental para garantizar una protección especial por los trabajos que se realizan durante la construcción y el mantenimiento haciendo uso de derecho de vía. La evaluación del proyecto permitirá determinar los impactos potenciales a la vida silvestre, vegetación, recursos arqueológicos, manejo de suelos y procedimientos para la recuperación de la flora y fauna, ¿no? Por ejemplo, acá hay muchas veces que abrimos el derecho de vía y hay, en casos en los cuales yo he trabajado, ha habido que hemos abierto la zanja y ese lugar era repleto de cabras, o sea, cabritos, cabras, ¿no? Y a la hora de ir a su casa no podían cruzar. Y también en nuestras especificaciones nos dicen, es un paso de hombre, se tiene que hacer, sí o sí. Entonces ahí ya hay consideraciones ambientales, ¿no? Estas carpetas lo realiza SMS, monitores, el cual elaboran su carpeta, ¿no? Realizan dos carpetas respecto a eso, ¿no? Uno de seguridad y otro referido al medio ambiente, ambientales, ¿no? Entonces, esa parte se cuida, ¿no? Las consideraciones ambientales. Alternativas para el trazo del ducto. Luego de las consideraciones que se describieron anteriormente, se deben realizar como mínimo 3 rutas preliminares para el trazo del ducto, debiendo seleccionar al que ofrezca menor inversión e impacto ambiental. En sí, estos son alternativas, ¿no? Puede ir por este camino, por el otro también, y un tercer camino, y ahí se evalúa cuál es más económico. Para lugares especiales, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, no, claro, no es obligatorio. Aquí hay un antes y después, se puede apreciar, ¿no? Que no hay tercera ruta. Pero si bien estamos analizando esta parte, se puede hacer alternativas, ¿no? Esta puede ser muy costosa, se puede ver ríos, por ejemplo, que puede pasar un río justamente por acá, etcétera, ¿no? Entonces ahí se hace el análisis para una mejor inversión, ¿no? Levantamiento topográfico. Pretende una amplia gama de trabajos de campo y gabinete, culminando en la edición e impresión de las cartas multicolores con curvas de nivel. Ahí ya se puede sacar las curvas de nivel, ¿no es cierto? Con un levantamiento topográfico. Hace también el levantamiento topográfico. Nos sirve para sacar los KPs, ¿no? Cuánta elevación va a tener. Continuamos. Trabajo de campo y gabinete. Es la etapa de obtención de datos topográficos para su procesamiento mediante cálculos matemáticos, para luego ser convertidos a modalidades gráficas de la expresión como ser cartas y planos. Una vez ya teniendo cartas ya se puede organizar mejor, ¿no? Respectando a los planos. Perfil topográfico. El perfil topográfico o corte topográfico es una representación del relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de un mapa de curvas de nivel o mapa topográfico. Cada curva de nivel puede definirse como una línea cerrada que une puntos del relieve situados a igual altura sobre el nivel del mar, ¿no? Ahí nos va mostrando la variación de alturas que hay, ¿no? En el ducto. El perfil topográfico mide directamente sobre el terreno lo que se desea conseguir. Plano de una ciudad, una carretera, un tramo de un río,
un monte, etc. Y sobre el mapa o plano será reproducidos en tamaño reducido, utilizando símbolos y signos convencionales con el objeto de darnos una información clara y gráfica en una lectura fácil y rápida. Siguiente. Perfil longitudinal. Los perfiles longitudinales son los planos en los que se reflejan las diferencias altimétricas de un itinerario o de dos puntos en concreto, reflejando en dichos planos las distintas pendientes, distintas parciales y, a origen del trazo del trayecto, ¿no? Ya tenemos perfiles. Aquí tenemos una muestra, ¿no? Una diferencia de alturas, también curvas de nivel, ¿no? Y aquí pasa un río también, ¿no? La parte más baja nos muestra, ¿no? Un número más bajo también. Las montañas, un número más alto, 323 en este caso. Con respecto a alturas sobre el nivel del mar, ¿no? Distancia longitudinal. Es la distancia real del trazo que se obtiene tomando en cuenta la distancia horizontal y la diferencia de elevación. Bueno, esto simplemente son correcciones que se le hacen, ¿no? En este caso, está de acuerdo a alturas y distancias acumuladas, ¿no? Véanse que hay un aumento de distancia de 20 en 20, 3920 y 3940, 3960, ¿no? Entonces, la distancia acumulada en ese punto, ¿no? Las alturas, aquí ya se forma una corrección. La distancia corregida que se aumenta, ¿no? Entonces, ya usando esta fórmula, ¿no es cierto? El D se refiere a las distancias, ¿no? El H a las alturas. Todo eso elevado a la 0,5, ¿no? Esta M que está abajo simplemente es unidad. Supongo que aquí ya no ha habido espacio, entonces la he botado abajo, ¿no? En el Excel. Entonces, aquí es distancia longitudinal acumulada, entonces se suma. 130 más 131,53 nos da 261,53. Y por supuesto, la distancia longitudinal que está en metros es nada más que la suma, ¿no? De la distancia acumulada más esta corrección, ¿no? Esto se hace para que no tengamos ese error con las pendientes, ¿no? El uso del Google Earth, ¿no? Google Earth. Google Earth es un programa informativo que muestra un globo terráqueo virtual que permite visualizar múltiple cartografía basado en imágenes satelitales. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora, ¿no? Ahora tenemos ArcGIS. Es actualmente la tecnología de referencia en los sistemas de información geográfica SIG. ArcGIS es una tecnología para elaborar mapas, además una infraestructura basada en la nube que posibilita la colaboración y el uso compartido de la información geográfica. ArcGIS es una herramienta para el análisis y el procesamiento de datos espaciales a todo un conjunto de aplicaciones relacionadas entre sí, destinadas al manejo y al tratamiento de la información geográfica. En sí tienen alguna similitud. ArcGIS tiene una que otra cosa más. También podemos ver Global Map. En estos casos, en Google Earth no se pueden hacer muchas cosas más específicos, pero sí se puede hacer algunas cosas, pero son más completas y complementarias también, ¿no?
el ArcGIS y el Global Map, ¿no? Evaluación de la ruta. Una vez efectuado el trazado preliminar de la ruta del ducto, se deben identificar los siguientes parámetros: cruces de ríos, arroyos, proximidad de concentraciones de población, áreas restringidas, análisis de terreno, análisis de longitud preliminares de la ruta del ducto, estimación de costos. Mejoramiento de la ruta del ducto. Para la optimización de la ruta del ducto se debe tomar en cuenta lo siguiente: evaluar las diversas consideraciones y restricciones para cada una de las rutas, ¿no? Puede que haya más ríos en uno, efectuar las mejoras en cada una de las rutas alternativas a través de una combinación de variables y búsquedas de oportunidades, así como costo-beneficio. Volver a dibujar nuevamente la ruta definitiva, reevaluar cada una de las preliminares para luego recomendar la ruta óptima desde el punto de vista económico, ¿no? Aquí ya nos dice cómo evaluar, ¿no?, las rutas. Ejemplo de análisis, ¿no? Se analizan las tres posibles alternativas de la ruta que seguirá el ducto, de las cuales se elige la más óptima, ¿no? Aquí hay tres rutas y aquí en la siguiente diapositiva nos dice cuál es el más conveniente, cuál es más conveniente. La ruta 1 consiste en la construcción del ducto siguiendo la carretera que une la refinería Guillermo Elderberg, Santa Cruz, el municipio de Trinidad Beni, posteriormente el municipio de San Borja Beni. El recorrido tiene una distancia total de 788 kilómetros, el cual se tiene un punto intermedio de abastecimiento Trinidad a 555 kilómetros desde la refinería Guillermo Elderberg. La distancia entre el municipio de Trinidad hasta el municipio de San Borja es de 233, ¿no? Aquí ya nos va mostrando la ruta 1, ¿no? Sus características. Vemos elevaciones, la ruta 2. Y ahora nos habla de la ruta 2, ¿no? La ruta 2 consiste en la construcción del ducto siguiendo la carretera que una refinería, ¿no? El Albergue Santa Cruz al municipio de Trinidad Beni, posteriormente con el municipio de San Borja Beni, al igual de manera que la ruta 1, pero con un desvío a partir del kilómetro 156 el kilómetro hasta el kilómetro 342. El desvío tiene el objetivo de evitar pronunciadas elevaciones topográficas que presentan esta zona. El desvío no cuenta con carretera de acceso. El recorrido tiene una distancia total de 772 kilómetros. Y ahí se va viendo, ¿no?, que el recorrido es más alto y se evita, ¿no?, las grandes elevaciones. Ahí podemos ver la ruta 2. Ahora nos habla de la ruta 3, ¿no? ¿Qué nos dice de la ruta 3? La ruta 3 consiste en la construcción del ducto, siguiendo la carretera que une la refinería Guillermo Elderberg, Santa Cruz y el municipio de Trinidad Beni. Posteriormente con el municipio de San Borja Beni, de igual manera que la ruta 1, pero el municipio de San Ramón continúa hasta el municipio de San Javier y luego se realiza un desvío para llegar a la carretera que une el municipio de Trinidad, ¿no? El desvío no cuenta con carretera de acceso. El recorrido tiene una distancia de 794 kilómetros, ¿no? Se va incrementando. Continuamos, ahí está la ruta número 3, ¿no? Y aquí se hace una tabla comparativa, las cuales se ve el costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, la ruta 1, la distancia es 788, la ruta 2 722, la ruta número 3, la más larga, 794. De acuerdo a eso, se llega a escoger, ¿no? Cuenta con acceso con vía de acceso debido a que recorre por la carretera principal, ¿no? Lo que nos trata de decir aquí es que no va a haber mucho problema con eh, el derecho de vía, ¿no? Punto a favor. Hablando de las distancias, veamos cuál es menor, ¿no? Punto a favor es menor. Una de las distancias es la ruta número 2. Ahora sí, esta de acceso, como es carretera y es al lado de una avenida y por ende tendríamos que pedir permiso también al ABC, ¿no? Por más que sea al lado, igual se hace, ¿no? Y no siempre es todo de asfalto, ¿no? Sí, de tierra también.
entonces igual se le llega a comunicar. Entonces, el de acceso es más factible el que va por carretera, ¿no es cierto? Por eso ya ponemos una X, ¿no? De mayor factibilidad de acceso. Y a los demás, a un cierto tramo tiene tierra y otro por carretera, nos comentaba, ¿no? Y el otro es puro tierra, ¿no? No hay por, no va por ninguno por carretera. Entonces, zonas vegetales que atraviesan, ¿no? En este caso, el primero. No atraviesa zonas de vegetación extensas, bosques, selvas. Va a ir por carretera, entonces no tiene por qué, ¿no? Entonces ya aquí ya parcialmente y totalmente va, ¿no? Las alturas, en la ruta 2 nos decía, ¿no? Que con un desvío a partir de kilómetros tantos para evitar, ¿no? Aquí está. Evitar la pronunciada elevación topográfica. Estamos esquivando. Entonces, por las alturas, escogemos la ruta número 2, ¿no? Entonces, ya ahí vemos que se van peleando entre la ruta 1 y 2, ¿no? La ruta 3 automáticamente se descarta. Entonces, aquí dejamos nuestra conclusión. La ruta 1, a pesar de tener una longitud mayor a la ruta 2, de 16 kilómetros más, no requiere la apertura de un nuevo camino o sendero para la construcción del ducto como así lo requiere la ruta 2 y 3. No, o sea, no vamos a llevar topadoras. Y un poquito hablando de derecho de vía y en la parte de construcción, el derecho de vía, DDB, es la franja del terreno, usualmente 30 metros. Puede variar de acuerdo a nuestras especificaciones, ¿ya? Donde se alojan las tuberías requeridos para la construcción de operación, mantenimiento e inspección de los ductos, ¿no? Cuando sea construido un ducto, las áreas de derecho de vía y de trabajos temporales deberán ser restituidas conforme a las estipulaciones del artículo 76 del Reglamento Ambiental para el sector de hidrocarburos. Esto ya es un poquito de viendo la parte de construcción, ¿no? Derecho de vía, apertura de zanja, todo eso, ¿no? Aquí podemos ver y está ilustrado una imagen también, ¿no? Que ya está abierto el derecho de vía, nuestra zanja y nuestra tubería, ¿no es cierto? Aquí también un paso de hombre, ¿no? Estudio de ingeniería. Previo a la ingeniería de detalle y de la información pertinente, se debe realizar el estudio de la ingeniería cuya información que se encuentra dentro de este documento son las siguientes. Perfil longitudinal del ducto tomando en cuenta todas las detalles, ¿no? Memorias de cálculos hidráulicos, pruebas hidrostáticas, ¿no? Memoria de cálculos mecánicos. Más realidad los ductos, ¿no? Protección catódica para que no exista corrosión en su totalidad, ¿no? Para que aguante más cruces especiales, ya sea ríos, ¿no? Mayormente. Puede haber diferentes tipos de cruces especiales, ¿no? Procedimientos constructivos. Ya aquí vemos ya aspectos económicos. Y aquí vemos los aspectos económicos, ¿no? El análisis económico se lleva a cabo para determinar la selección óptima del diámetro de la tubería, espesor de la pared de tubería, tipo o grado de tubería, compresores o bombas de potencia. También es importante efectuar el análisis económico para fines de utilidad a través de la determinación de la tarifa de transporte, donde estas estaciones son consideradas cuidadosamente cubriendo todas las fases desde la planificación hasta la operación y mantenimiento. Es decir, está comprometido por costos directos e indirectos, ¿ya? Esto ya costos tarifarios se refieren, ¿no? Si es que vamos a vender, en este caso podría ser tal vez alguna venta al exterior o para una categoría industrial, ¿no? Se puede llevar un gasoducto. Costos directos y costos indirectos. Con eso terminamos. Los costos directos
están relacionados con el diseño de ducto, construcción, operación del sistema de transporte. Dentro de esto está incluido unidades de bombeo, compresión, sistemas de medición, obras civiles, obras mecánicas, ¿no? Sistemas de medición puede ser con manifolds, podría ser, o puntos de medición, ¿no es cierto? También podríamos ver los costos de los city gates, ¿no? Costos indirectos. Los costos indirectos están relacionados con los costos asociados con la adquisición de los fondos necesarios para cubrir la compra de materiales, construcción y la puesta de servicio, también los relacionados a convenios o compensaciones en comunidades atravesados por el ducto. En este caso, yacimientos es el que da el material, ¿no es cierto? En la parte que nos dice necesarios para la compra de los materiales, ¿no? También nos da accesorios. Es en sí de dónde saca el dinero, ¿no? Para poder realizar. También a las compensaciones, que en casos que pudiésemos pasar, ¿no? Por algún lugar especial se deba refaccionar, ¿no? Tal como estaba antes. Ahora, nos habla de cambio de rutas, ¿no es cierto? En la fase de construcción, ya visto en el terreno, igual se puede llegar a cambiar la ruta, ¿no? Ya sea por seguridad, eh, N cosas, ¿no? Que podían pasar. En este caso han sido estos factores, ¿no? Pero ya viendo en el terreno, vemos que hay diferentes dificultades y de acuerdo a la prioridad, ¿ya? Por ejemplo, es más criterio. Eh, en este caso, tratamos de evitar las elevaciones, ¿no es cierto? Porque las quebradas son complicados de mandar tubería. Muchas veces las movilidades ya no entran, ya, ni para soldar, ¿no? Porque con la motosoldadora no lo vas a cargar, ya realmente es pesado. Entonces se va con una camioneta o alguna movilidad que tenga más fuerza, baja, cargado con la motosoldadora y los soldadores, los cañistas y, ¿no? Todo el grupo de área mecánica, tanto bajan y lo sueldan, ¿no? Entonces, en esa parte, claro, se puede evitar. En otras ocasiones pasa que la quebrada está al lado y la carretera está casi por su lado. Y esa carretera solo es una vía, imagínense. Y pasar por ahí es prácticamente cortar todo el tránsito. Entonces ya no habría como la gente transporte sus alimentos, etcétera, ¿no? No se pueda movilizar, en otras palabras. Dando un ejemplo, ¿no? De cambio de ruta. Aquí tenemos una adquisición de 5 proyectos, ¿no? Aquí empieza desde el KP0. Aquí va a continuar un proyecto más, ¿no? Sí son 4 aquí. Pero se van repartiendo. Aquí podemos ver que está 40 kilómetros, ¿no? Y se van repartiendo manifolds, ¿no? Para un pueblito de Deres, ¿no? Cámara de derivación, que está por debajo del suelo. Cámara de